a ver qué Dios nos habla, aunque pues creo que esto ya es de conocimiento. Pero no sobra volverlo a escuchar, porque a veces se nos tratan de olvidar las cosas, no las practicamos, las circunstancias, las situaciones, los problemas de pronto nos hacen olvidar lo que hemos aprendido, no lo ponemos en práctica, nos confundimos. Por eso es bueno recordar. Amén. Tenemos un enemigo que es el diablo, tenemos otro enemigo que es la misma razón nuestra. La razón nos lleva a pensar si es así, si no es así, eso no se puede, tantas cosas que nos dice la razón, eso es muy difícil, eso no es para mí. Y nosotros tenemos un Dios que quiere darnos todo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Todo. Amén. Material, espiritual, económico, todo. Ministerial, todo. Salud, todo. Solo que requiere de algo. ¿Qué será? ¿Cómo? Fe. Fe. Una sola cosa. Fe. Fe. Sin fe es imposible agradar. Vamos a ver qué nos dice Dios a través de este mensaje. La oración para el propósito de Dios es el título del tema. Quiero decirles que lo que voy a hablar hoy, tal vez no será el 100%, pero muy parecido. Lo hablé el viernes. ¿Y por qué lo voy a hablar hoy? Porque el Señor me dijo que lo hablara también hoy. De eso se lo vengo pidiendo. Yo no le pido el mensaje al Señor el sábado para venir el domingo, o el jueves para venir el viernes, no. Toda la vida, toda hora le estoy pidiendo a Dios que siempre que yo me pare aquí sea el tema que Él quiera tratar, no es mío. Amén, siempre. Ya sí creo que debemos de ser todos los predicadores, porque nosotros no hablamos por nuestra cuenta, sino de parte de Dios, lo que Él diga o lo que Él quiera hablar. Y estaba haciendo yo agua, le dije a Diana, pero otra vez lo mismo, esta mañana otra vez lo mismo, Señor, lo mismo. ¿Será este? Yo sentía que era ese, pero uno duda. Diana se levantó, abrió la puerta y salió. Papá, ¿qué va a predicar mañana? Le dije, no, todavía no estoy así muy seguro, ya casi. Dijo, el del viernes. Predica el del viernes. Nunca me dice nada. Y hoy sí me dijo, bueno, Señor, sí, entonces sí es. Y es el mismo tema. Vamos a ver qué Dios nos enseña, amén. Pongamos atención. Lucas 4. Lucas 4. Todos conocen este pasaje. Lo conocen de memoria o lo conocen, pero lo conocen. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sea Él quien nos hable esta mañana. Amén. Vamos a leer el verso 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Leamos Marcos un momento. Marcos 1. Marcos 1, verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. En el anterior también decía que había sido llevado al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían.
Importante tener esto en cuenta. Y le damos para completar Lucas 14. Usted sabe que la palabra de Dios, para completar un tema, tenemos que mirar en las distintas partes en que la Biblia trata del tema. No podemos quedarnos con un texto ni con un versículo. Tenemos que mirar qué dice Dios de un tema aquí, allá y en el otro lado para llegar a completar el mensaje como es. Lucas 4, dije 14, Lucas 4. Lucas 4, verso 15 dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Entonces, el tema es la oración para el propósito de Dios. Lo base o la base para desempeñar el propósito de Dios, la base para conocer a Dios, para entender las cosas de Dios, ¿qué será? Y los voy a mantener así para que estemos atentos. ¿Qué será? ¿Oh? La oración. Pilas. Pues después de haber creído en Cristo, ¿no? Se supone que ya todos somos cristianos, que estamos hablando de cristianos, no en creen, no a gente que vino hoy por primera vez, sino a gente que ya conoce. Entonces lo primero es tener a Cristo, lo oigo. Se supone que todos lo tenemos. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Ah, bueno, sí los entendemos. Pero hay una cosa básica para poder llegar a entender, hacer, comprender las cosas de Dios. Y es la oración. Y es la relación entre uno y Dios. Amén. Amén. Dios nos llamó, nos amó, nos limpió de pecados, nos selló con el Espíritu, dice en Efesios. Fuimos sellados el día que aceptamos a Jesucristo y nos arrepentimos con el Espíritu Santo, ¡pax!, del sello del Espíritu. ¡Pum! Ahí está. Para que uno empiece a inclinarse hacia Dios por el Espíritu y a entender a Dios por el Espíritu. Pero el Señor también dice que después de que nos llama y nos consiente y nos recibe y nos acoge y nos sana, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos hace entender que hay un mundo diferente y algo muy distinto a lo que nosotros veníamos viviendo, que era un acoso, que no teníamos paz, que nuestra vida era una incertidumbre, pero cuando llegamos a Cristo tomamos como un rumbo y aclaramos las cosas. Después de que Dios hace eso, entonces pasando los días, como los niños que les damos la leche y los cambiamos y todo por un tiempo, a medida que crece y va caminando y todas estas cosas, entonces se le van poniendo oficios. Ya eso se ha explicado. Y requiere entonces que lo busquemos. Ya Él nos buscó, ya Él nos limpió, ya Él nos acogió, ya Él nos mostró muchas cosas. Ahora, después de un tiempo, nosotros necesitamos buscarlo. Buscadme y viviréis. Y si nos damos cuenta, Jesucristo era Dios y Jesucristo era hombre, ¿cierto que sí? Era hombre por su cuerpo, que era de hombre, tal y como cada uno de nosotros era, así un cuerpo igualito. Se cansaba, le daba hambre, sed, tenía que vestirse. Era un cuerpo como el de nosotros. Pero era Dios, era hombre por el cuerpo, pero era Dios, porque en lugar de haber un alma entre ese cuerpo, ¿qué había? Dios estaba ahí, en ese cuerpo, se introdujo en ese cuerpo, y a través de ese cuerpo se manifestó al mundo.
Y entonces, Dios como hombre tenía que sujetarse a las normas de Dios. Y Él dice que lo busquemos, que oremos continuamente, que hablemos con Él. Orar es hablar con Dios, relacionarme con Dios, hablar con Él. Si yo empiezo una relación de amistad con alguien, lo más lógico es que hable con esa persona por teléfono, de alguna manera, ¿cierto? Por WhatsApp, personalmente. Me empiezo a relacionar con la persona y a hablar con ella, intercambiar conversaciones, hacer diálogos, lo que sea. Y entonces Cristo como hombre necesitaba relacionarse con Dios su Padre. Amén. Como hombre. Dice que Él se humilló a sí mismo, haciendo semejante a nosotros en un cuerpo de muerte, se humilló. Y se humilló de tal manera que fue hasta morir a la cruz. Y no se dio por Dios. Estando entre ese cuerpo Dios, como Dios, no necesitaba orar, porque era Dios. Pero como hombre, se sujetó a las leyes de hombre para ser como el hombre y tenía que relacionarse con Dios a través de la oración. Y lo primero que el Señor Jesucristo hizo antes de empezar a hablar de Dios y de la salvación, ¿qué fue? ¿Cómo? Orar. El Espíritu, dice, lo movió y lo llevó al desierto a orar y ayunar. Porque Dios es sabio. Y Dios sabe que sin oración, sin relación con Dios, sin intimidad con Dios, no se puede hacer la obra de Dios, no se puede entender a Dios, no se puede recibir la dirección de Dios. Entonces lo primero que hizo fue impulsarlo por el Espíritu al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque es el lugar donde no hay distracciones. ¿Qué lo distrae en el desierto? Nada. Por allá no pasan muchachas, no pasan muchachos, no hay televisión, no hay nada, no se puede usted distraer. Entonces obligatoriamente usted tiene que acudir a alguien que lo ayude y lo fortalezca en semejante lugar, que es un desierto. No hay sombra, puro sol, de noche es un frío que baja la temperatura a 5, 6, 7 grados menos cero, bajo cero. Porque no hay árboles, no hay nadie que detenga el viento, no hay nada, entonces hace mucho frío. De día son 50 grados, de noche 5 grados bajo cero, 6 grados bajo cero, depende. Y era un lugar tremendo, donde tenía que estar así de noche, y de día tenía, yo no sé qué estaba, pero ¿sí? Calor bien tremendo. Si nosotros leímos y nos acordamos, decía que se fue al desierto a orar, y lógicamente dice que no comió nada en esos días, y dice que venían ángeles y les servían. No se distraiga, que es más importante lo de Dios. Dice que venían ángeles y les servían. ¿Qué sería lo que les servían? Comida. Comida. ¿Nadie dice nada? Comida. ¿Comida? No, estaba en ayuno. No, pero cuando terminó el ayuno, sí. No, mientras estaba en el desierto durante los 40 días, dice que vinieron ángeles y les servían, pero quiero que seamos perspicaces y busquemos entender lo que la palabra está diciendo. Entonces dice en Marcos 1:13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¿Qué le servirían? Le servían de diferente manera. Una de las cosas que yo creo que los ángeles fueron a servirle a Cristo fue de sombra, por decir algo. En un momento que estaba el bochorno tremendo. ¿Sí o no?
En otro le podían decir: Jesús, tú estás en un desierto, no vayas a desmayar, yo sé que estás en un calor tremendo, pero adelante que grande es la recompensa si tú terminas este esfuerzo en el cual Dios te colocó. Lo estaban animando. ¿Y qué otra cosa cree que servían los ángeles a Jesús mientras estuvo en los 40 días de ayuno? Puede que sí, pero una de las cosas que le daban era agua. Porque si usted lee, dice que en Lucas dice que no comió nada. En Lucas 4 dice, Lucas 4:2, por 40 días fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Menciona la Biblia, por eso le digo yo que hay que completar lo que uno está leyendo aquí en esta parte de la Biblia, y más adelante en otra parte se complementa. En una parte dice que no comió nada, en otro no menciona que si comió o no comió, pero entonces el uno dice que no comió nada y el otro no menciona nada, pero dice que no comió nada. Entonces, ¿qué le servían los ángeles? Entre otros le daban agua. ¿Amén? Lo ayudaron. Lo ayudaron. Entonces, lo primero que Cristo hizo para poder llegar a desempeñar su obra, que era espiritual, fue apartarse con Dios, buscar a Dios, hablar con Dios, pedirle guía a Dios, fortaleza a Dios, para poder hacer la obra que era de Dios, pero como hombre tenía que venir a hacerla aquí. Recuerden, la oración para el propósito de Dios es el tema. Sin oración, hermanos, no hay nada. Si usted no entiende las cosas de Dios, si usted no puede creer, si sus oraciones se vuelven un sancocho, hoy cree, mañana no cree, y ahí tiene un conflicto y las cosas no se le arreglan, posiblemente usted no está orando como se debe. Por tanto, no entiende, porque cuando uno ora a Dios, Dios escucha y Él contesta de diferentes maneras. En la oración, cuando usted está apartado con Dios, no solamente ora o pide, sino también, o habla, sino también alaba, adora, glorifica a Dios, le da gracias, se encomienda a Él, le pide revelación de la palabra, le pide entendimiento, le pide fortaleza. Una vez el Señor nos habló y dijo: a mí se me acercan a pedirme solución por muchas cosas, que les sane, que los hijos, que los saquen del vicio, que me arregle lo del trabajo, que no tengo lo del arriendo, y se vienen a pedirme de todo, decía el Señor. Pero nadie se me acerca a decirme: Dios, yo quiero conocerte más, yo quiero entenderte más, yo quiero creerte más, yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Poco oigo que me digan eso, decía el Señor. Porque nos acercamos a Dios por interés: arréglame, solucioname, dame, quítame, ¿sí? Casa a mi hija. Señor, quiero graduarme, quiero ser profesional, pero no te quiero entender, te quiero comprender, quiero conocerte más, quiero entenderte más, amarte más. Y el Señor dijo: buscadme y viviréis. Él no dijo: busquen que yo les resuelva sus problemas. Él dijo: buscadme a mí. Y ahí está el ejemplo claro de los novios. Si ustedes se enamoraron algún día, buscaban a la muchacha, ¿cierto? O buscaban al muchacho para tenerlo cerquita, para mirarlo, para estar con él, para mirarla. A él o a ella, para nuestro caso.
Y para el caso de los cristianos, buscarlo a Él, alabarlo, bendecirlo, sentir su presencia, decirle que es lindo, que es bello, que es poderoso, que es grande, que no hay nadie como tú, que eres lo más extraordinario. Señor, quiero que me llenes de tu espíritu, quiero buscarte, quiero entenderte, quiero seguirte. ¿Hace eso usted en la oración? ¿O solamente deme, quítame, arréglame? Entonces hay que también rectificar y enderezar cómo estamos orando. Porque muchos dicen, pero yo me la paso orando, pastor, y no entiendo nada, no comprendo nada. ¿Qué orar? Que me quite, que me ponga, que me arregle, que se me rompieron las medias, que no sé qué. No, hay que orar cosas grandes. Y lo grande es primero lo espiritual. Después vendrá lo demás. Y habrá un momento en la oración que después de alabar a Dios y pedirle muchas cosas, Señor, recuerda que necesito esto, recuerda que necesito esto, que no tengo esto. Pero lo primero que hizo Jesucristo fue que apartarse a hablar con Dios, porque tenía una misión que era ir a predicar el Evangelio a todo tipo de personas que se le presentaran por delante. Y sin el poder de Dios y sin la relación de Dios no podía hacerlo. Mateo 14. ¿Por qué Jesucristo tenía tanto poder para hacer cosas? Para realizar cosas. ¿Porque era Dios? Díganme. ¿Por qué era Dios? En parte. ¿Cómo? En parte por eso. ¿Oh? En parte por eso también. Sí, pero él estaba aquí como hombre y tenía que ligarse a la ley de hombre. Si él hubiera estado aquí solamente como Dios, no tiene por qué estar metido en el desierto y orando por la noche y orando por la madrugada, porque él era Dios, punto. Yo oro lo que quiero, cuando quiero, como quiero, soy Dios. No, tuvo que ligarse a la ley del hombre para hacer como el hombre tiene que hacer y darle ejemplo al hombre cómo hacer y poder llegar a hacer la voluntad de Dios. Se humilló a sí mismo, no tuvo en cuenta ser igual a Dios, no lo tuvo en cuenta, eso no existe para mí mientras estoy en la tierra, soy un hombre y tengo que comunicarme con mi Padre. Y exactamente eso tenemos que hacer nosotros. Yo no sirvo para nada. Señor, tú eres el que me das el poder, el entendimiento, la sabiduría. Aquí estoy, lléname de tu espíritu, de tu poder, de tu entendimiento. Revélame tu palabra. Dame fuerzas para hacer tu voluntad. Haz conmigo la obra que tú tienes o que tú quieres hacer. Porque nosotros reconocemos que nada podemos hacer. Y lo dice la palabra. Sin mí nada podéis hacer. Entonces Jesucristo, como era hombre y dependía de Dios, no de sí mismo que era Dios, eso lo anuló. Tuvo que orar permanentemente. Mateo 14. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿A qué subió al monte? A orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, ya llevaba horas. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ya ustedes saben que la cuarta vigilia de la noche son las 3 de la mañana. Imagínense el Señor en un monte orando, no sé de qué horas, 3 de la tarde, 4 de la tarde, no sé, allá dándole. Llegó la noche y estaba allí solo. Ellos ya iban en el barco pasando al otro lado. Y a las 3 de la mañana él dijo, voy a buscarlos. Ya había orado con el Padre un poco de horas. Había trabajado todo el día, había predicado, había andado, había caminado. Recuerda que en ese tiempo no había Transmilenio. No había SID. No había taxi. No había nada de eso. Pata, mano limpia.
Cualquiera dice a las 4, he predicado todo el día, caminaba desde Belén hasta Jerusalén, no doy más, pum, para la cama. ¿Para dónde cogió? Para el monte a orar. Y ahí estuvo toda la noche prácticamente. Y dice que se acercó a los discípulos en medio del mar. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo? Caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. ¿Por qué haría eso Cristo? ¿O por qué lo podía hacer? ¿Porque era Dios? Quiebra mucho. Dios está anulado en Cristo aquí en la tierra. Porque era hombre que buscaba a Dios. Amén. Amén. Porque era hombre que buscaba a Dios. Y al que busca a Dios dice: viviréis, tendréis una existencia gloriosa, victoriosa. Eso se llama vivir, no es existir lleno de angustia y penas y problemas. Bueno, problemas tenía, pero los resolvía, o los enfrentaba, o los pasaba. Pero veía la gloria de Dios porque permanentemente estaba hablando con su papá, con Dios. Y entonces él dijo: voy a caminar, por la fe voy a caminar, y se fue y empezó a caminar encima de las aguas. ¿Ustedes recuerdan un versículo bonito que hay en la Biblia? Lindo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se acuerdan? Sí. Qué hermosura, ¿cierto? Lindo. Eso a cualquiera nos gusta. ¡Uy, Señor, yo voy a hacer lo que tú haces! ¡Chévere, claro! Hijo, si tú quieres hacer eso que yo hago, tienes que hacer la otra parte que yo también hice. ¿Cuál fue? Orar contigo, de noche y de día, y aún ayunar. Y esa parte muchos no la quieren. Y por eso no voy. La gloria de Dios. Yo les decía el viernes, se lo voy a poner de otra manera. Llega un ingeniero y le dice: te voy a hacer como yo, mire, yo hago estadios, 50,000, 60,000 personas, puentes, edificios, ¿sí? Hago muchas cosas grandes, tremendas, monumentales. ¿Te gustaría hacer lo mismo? Claro, sí, claro, ganar plata, tener fama, de todo. Te toca ir a la universidad, trasnochar estudiando, hacer trabajos, asistir a clases, ¿cierto? Pasar puentes, no de paseo, sino estudiando, haciendo las maquetas, yendo a terrenos. Te toca hacer todo eso, sacrificar tu tiempo para llegar a tener conocimiento. Por eso les digo, no podemos hacer una doctrina de un versículo, porque hay que entender todo lo que conlleva ese versículo para que se haga realidad. Y eso está en un lado y en el otro. Y Jesucristo nos delegó su poder, que nos dio autoridad. Él me dijo: haga lo que yo hice y usted puede hacerlo todavía más grande. Pero también tiene que buscarme como yo busqué a mi papá, allá de rodillas orando en el desierto y en los montes y por la noche y en la madrugada. Entonces esa parte a muchos no les cuadra. Queremos ver la gloria de Dios, pero sin esforzarnos. Pero así son las cosas, no son de otra manera. Entonces, ¿cómo llegó Cristo? Caminando sobre las ¿Cómo llegó? Caminando Cantando. sobre las aguas. Porque era Dios. Estaba lleno de Dios. Olvídese. Porque era un hombre que buscaba a Dios y Dios lo glorificaba, porque se relacionaba de verdad y de todo corazón con su papá, con Dios. Y dice 26: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Claro, uno imagínese a las 3 de la mañana en un mar lleno de olas y de vientos, y debe venir alguien caminando sobre las aguas. Lo mínimo que uno piensa que es un fantasma, porque no tiene luz, no había luz. Uy, el Pedro me dice que yo
¿Qué tal que sea, hombre, Pedro? ¿Qué tal que no se den las cosas? ¿Ah? Pero Pedro dijo, si eres tú, mande que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque el Señor le dijo con toda libertad, confianza y seguridad, ven, Pedro. Porque estaba lleno de fe, lleno del Espíritu, porque había orado y tenía confianza en Dios. Le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a caminar. Tenía el poder para hacer que él caminara. El que falló fue Pedro, que dudó y se hundió. Dios lo cogió y lo levantó. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fácil, la respuesta es fácil ahora después de que uno conoce las cosas. Porque Pedro no oraba. Seguía al Señor, pero no oraba. Los apóstoles vinieron a hacer oración de verdad después de que Cristo se fue. Y recibieron el Espíritu Santo y entendieron por el ejemplo que Cristo les había dado que había que orar. Y que había que hacer como Él hacía para poder hacer lo que Él hacía. Amén. Amén. Vamos entendiendo las cosas. ¿Por qué Cristo tenía poder? Que oraba, buscaba. Vamos entendiendo. Yo sé que de pronto ustedes ya lo sabían. Por eso les digo. Ustedes muchos ya lo sabían. Pero es bueno recordarlo para afirmar conocimientos y para hacer ajustes en nuestra manera de proceder con Dios. Amén. Lucas 6. La palabra nos va enseñando muchas cosas. Y hablar sobre la palabra es muy importante porque no nos deja entrar en dudas, sino todos nos damos cuenta que es palabra de Dios. Lucas 6, verso 12. Recuerden, la oración para el propósito de Dios, ¿no? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Otra vez se fue para el monte. Cada rato se iba para el monte. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando él era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué hizo Cristo para tomar decisiones? Orar. Primero, se fue a orar. De eso también tocó el pastor Mauricio el domingo pasado. Ese punto lo tocó. Y estoy yo ampliando para llegar a lo que el Señor quiere, que es cuando uno quiere hacer cosas para Dios. ¿Qué tiene que hacer para que sean exitosas y para que tengan fruto? Primero orar. Porque si yo hago lo que la palabra de Dios me está indicando que haga, pero no he orado, no funciona la cosa. No puede funcionar. Entonces el Señor, antes de escoger a sus 12 discípulos, que era importantísimo escoger esas 12 personas que lo iban a representar cuando Él se fuera, tenía que enseñarles, darles ejemplo y decirles cómo hacer las cosas, demostrarles su poder y tanta cosa. Tenía que elegir sin equivocarse las personas indicadas. ¿Y quién mejor que Dios le dijera quiénes eran? Y no Él a ojos vista. ¿Cierto? Porque uno puede decir aquí, yo cojo fulanos porque me caen bien, porque sí, porque tienen plata, porque vienen bien vestidos, porque no sé qué, porque sí se otro, porque son altos. Pero así no se escoge. Amén. Es al que Dios indica. Como Cristo sabía eso, dijo, Padre, aquí estoy. ¿A quiénes tú quieres que yo nombre y elija como mis 12 apóstoles, que son las personas que voy a delegar, que les voy a dar toda mi potestad, toda mi autoridad, para que me representen con poder y anuncien la gloria de Dios y la salvación de la humanidad? ¿A quiénes? Toda la noche orando para que Dios le dijera a quiénes. Cuando amaneció, ya tenían la respuesta. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta palabra?
que todo lo que vayamos a hacer, primero que hablar con Dios, pedirle dirección, pedirle respaldo, pedirle sabiduría, para poder hacer las cosas bien hechas como Dios quiere y no fallar. Y nombró a los 12 apóstoles, y a cada uno los nombró por nombre. Dijo: fulano, 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 venga. Los fue llamando, los fue llamando. Ustedes son mis apóstoles, mis delegados. Dice, buscando el significado de apóstol, es una persona con poderes plenipotenciarios, con todo el poder que le delega a la persona que lo manda para que haga cosas en nombre de él. Amén. Y los apóstoles recibieron el mandato de Dios con toda autoridad y con todo poder de parte de Cristo, y los llenó el Espíritu para que hicieran la obra. Entonces, para tomar decisiones, entre otras, ¿qué hay que hacer? Orar. Ahí vamos. Para tener poder de hacer muchas cosas, orar. Y si el Señor dijo que nosotros, los que creyéramos en Él, podíamos hacer las obras de Él, ¿por qué nosotros no caminamos sobre las aguas? Si Él dijo, lo que yo hago lo harás tú también, y aún cosas mayores harás. ¿Por qué no pasa eso? Porque nos falta orar y recibir de Dios el poder para hacer las cosas que Él dijo que podríamos hacer. Estamos tibios de oración, y por eso estamos tibios de muchas cosas de poder. ¿Creen o no? Sí. Nos falta, ¿no? Si Dios dijo que podíamos hacer lo que Él hiciera, es porque lo podemos hacer, pero no nos gusta pagar el precio. Eso sí, no, a mí no, la cosa suave, Señor, eso así tampoco. No, yo pensé que eso era en el nombre tuyo, todo se hacía allá. Sí, pero el requisito. Por eso mucha gente ora y ora, pero pastor, no, pero nada, porque no se le pasa sino pide. Y eso no es orar, eso es pedir, solamente pedir. Y usted tiene que pedir la llenura en usted por el Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu, lléname de tu poder, hazme entender, dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. Vaya en oración y clame a Dios. Bueno, vamos poco a poco, que el mensaje nos va dando las pautas. Mateo 17. Mateo 17, verso 14. Bueno, y antes de llegar a lo que vamos a leer, ocurrió la transfiguración, que está versículos antes, desde el verso 1. Se fue al monte a orar, y en el otro evangelio dice que mientras oraba, su rostro cambió de parecer y sus vestidos se volvieron blancos mientras oraba. Y al monte se fue a orar con Jacobo, con Juan y con Pedro. Y le apareció Moisés hablando con él, y Elías hablando con él. Porque cuando uno se pone a orar con Dios, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias. Se transfiguró y se le apareció Moisés y Elías, que Dios se los envió para él. Charlar ciertas cosas que tenía que charlar con ellos, y para cumplirle a Moisés una petición, ¿recuerdan? Señor, quiero ver tu gloria. Dijo: nadie me puede ver a mí y seguir viviendo. Pero 1500 años después le cumplió la petición de Moisés. Vio a Jesucristo resplandeciente.
Moisés y charló con él. ¿Cuánto te gloria a Dios? Dios cumple lo que Él promete. ¿Qué dijo? Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, no importa cuánto se demore, pero que lo cumple, lo cumple. Amén. Entonces estaba orando. Pasado ese tiempo de oración, vamos a leer Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, bajaron del monte, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Pidiendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Si dijimos que en el nombre de Cristo, si oramos y reprendimos y de todo, y no se salió. 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte. Pónganle cuidado a lo que está diciendo todo este texto, porque es clave. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte. ¿Qué es un monte? Es algo difícil de mover, ¿cierto? Digamos que estamos en alguna parte y el monte llega a la altura del techo. Es una colinita, es un monte. Usted está aquí. Pero necesita el monte, ¿no? No es cordial, no es como Montserrat, pero muévalo. Muévalo. Y si es como Montserrat, menos. Pero el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, una cosa así, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y os obedecería. Y si Cristo dijo que nosotros podíamos hacer lo que Él hizo y aún cosas mayores, ¿por qué no las estamos haciendo? ¿Será que Dios nos echó paja? ¿Nos echó paja para ilusionarnos? Porque no estamos pagando el precio que Dios dijo. Y que Él nos dio ejemplo, y que aquí está escrito cómo hizo Él para llegar a hacer lo que hizo. Escrito está que madrugaba a las 2 de la mañana a orar, que pasaba la noche orando, que se la pasaba orando con el papá. No nos gusta. No nos gusta, hay muchas cosas que no nos gustan. Por eso no vemos la gloria de Dios. Es por eso. Entonces dice, seguimos leyendo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí ya, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué nos va a ser difícil? Nada. ¿Qué nos será imposible? Nada. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Será que yo estoy inventando el cuento? ¡Cristo! Entonces, ¿por qué tenemos tantas cosas que se nos vuelven imposibles? ¿O no? En el trabajo, en la casa, en todas partes. Un poco de cosas imposibles que nunca se arreglan. Porque nos falta orar a Dios. Porque nos falta buscar a Dios. ¡A Dios! No que nos arreglen los problemas, no, a Dios. Cuando usted tiene a Dios, el que tiene a Cristo, dice la Biblia, está completo. Está completo, tiene fe, tiene tranquilidad, tiene confianza, tiene paz, tiene gozo, tiene autoridad. Vienen los problemas y no lo inmutan, usted: uy, Señor, esto está grave, pero tú me lo vas a resolver. Tiene fe, tiene confianza y va para adelante. ¿Por qué no tiene eso? Porque le falta oración. Verso 21: y se pasará y no será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí hay algo que puede que algunos lo conozcan y otros no.
Este pasaje es muy conocido. ¿A qué se refería Dios cuando dijo, este género no sale sino con oración y ayuno? Quiero que me conteste. ¿A qué se refería? Los demonios. A los demonios. ¿A qué se refería? ¿A ese género lunático? ¿De demonios? Pues vamos a leer el texto. Eh, 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación que incrédula y qué, ¿por qué es uno perverso cuando no cree? Se vuelve perverso, porque como no cree no hace, como no cree no puede, y ante Dios uno es un perverso. ¿Cómo así que yo les ando diciendo y ustedes todavía no tienen poder para ser generación incrédula y perversa? ¿A quién le dijo? A los apóstoles, los que estaban con él ahí. Él no estaba vaciando a los demás, sino estaba a los generación incrédula y perversa. No lo estaba maldiciendo, les estaba diciendo la verdad. Incrédulos, cuando el papá regaña, no nos está echando de la casa ni nada, pero nos está diciendo las verdades ahí. ¿Ah? Dice, entonces dense cuenta, subrayen eso en su atención, en su ¿cómo le llamará? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se soportar? Traémoslo acá. Y entonces él hizo el milagrito, ¿sí? Entonces le preguntaron por qué no pudimos echarlo fuera. ¿Por qué? Por vuestra poca fe, jóvenes, porque de cierto tengo que estudiar fe así chiquitica. Y dice este monte, pásate, que dice pasar ahí, nada, será imposible. Eso está dicho por Dios. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? Endemoniados. Endemoniados, espíritus. Yo decía lo mismo. Este género por el cual no echaron a los demonios fue la incredulidad. Ese es un espíritu, es un género, un espíritu de incredulidad que no lo deja creer y por tanto no pudieron echar los demonios porque les faltaba fe, poder. Y ese género de incredulidad que estaba en ellos impidió que echaran fuera los demonios. La incredulidad es la que hace. La incredulidad, ¿cómo? Le está diciendo traerlo acá, usted le está diciendo después, ese género, por el cual me lo trajeron acá, no sale sino con oración. Entonces, ese género que está en nosotros se llama espíritu de incredulidad. Y por falta de creer y tener fe, no pudieron echarlo fuera. Entonces había una incredulidad en ellos, por lo cual no tenían el poder de echar fuera esos demonios. Dijo, mijitos, ese género que está en ustedes, que impide que hagan ustedes ese milagrito lunático, solamente ese género que usted está impidiéndole que usted haga el poder, sale con oración y ayuno, no sale con más. Y en el momento que usted ayude y lo reprende, lo saque, se va al espíritu de incredulidad y usted queda con fe y con poder para decir, fuera espíritu lunático, y no duda, cree y se va. Entonces, ¿con qué logramos creer y tener fe? Oración y ayuno. Echando fuera el espíritu de incredulidad. Ese espíritu de incredulidad lo trabaja y nos trabaja permanentemente a través de la razón, a través de las dudas, ¿cierto? No, pero ¿cómo me van a aumentar a mí? No, eso es imposible. ¿Qué es? Razón. No, yo qué le voy a decir al jefe que me aumente, pronto me echa. ¿Qué es eso? Razón. Incredulidad. Y por eso no le aumentan el sueldo. Pero si usted tuviera la seguridad, la certeza dentro de sí y la confianza en Dios, se dice, Señor, para ti no hay nada imposible y yo creo en eso. Te pido, Señor, que me aumenten el sueldo porque es justo, porque estoy haciendo el trabajo de 2 cuando es de 3. ¿Sí? Hay 2 haciendo el trabajo de 3. Y tú eres justo y el que me pagas eres tú, no es él. Yo creo que tú me vas a ascender el sueldo porque yo te lo pido a ti y no dudo y lo creo. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees? Para el que cree nada es imposible. Todo es posible. ¡Paz!
Y usted viene a contar aquí, era imposible que me subieran el sueldo, pero yo le dije, ¿por qué? Porque tenía fe, confianza en Dios. Oró primero. Entonces, usted ora, y después de que ora, empieza a meditar. Pero ese juez, pero ese jefe, pero es que no me alcanza, pero es que yo, tiene un espíritu de incredulidad que lo está trabajando, le mete duda y no lo debe creer. Cuando eso le pase, tiene un espíritu de incredulidad, póngase a ayunar y orar y hacerlo fuera. Cuando se vaya, usted ya no va a dudar, va a pedir y va a ocurrir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso ves que no logramos las cosas, porque el espíritu de incredulidad nos está trabajando y todo lo vemos con la razón. Pero si yo tuviera plata, pero si yo tuviera trabajo, pero si yo ganara más, ¿qué está pasando? La razón lo lleva a la incredulidad, le impide creer que Dios es el que le da y no el trabajo. ¿Amén? A mí, permanentemente, y a los que lo hagan, se darán cuenta que aunque no tengan, Dios les ha dado. Otra cosa que hay que hacer es ser persistente. Persistente. A mí Dios me acaba de contestar algo en la casa que llevaba año y medio pidiéndolo y no se daba, y yo no tenía la plata. Pero si yo me quedo diciendo que yo no tengo plata, ni lo pido. Ni lo pido. Es que no tengo plata, y como no tengo plata no lo puedo comprar. Razón, lógica, humana, pero no espiritual. Y hágale. Les contaba a mis hermanos aquí, cada que llegaba a ese punto a orar, a pedirle a Dios, como que se me disipaba la fe, como que perdía piso, como que le daba el vacío, como que Dios no me contestaba, como que el diablo me decía, eso Dios no le va a dar eso, Dios está bravo con usted, eso no se lo va a dar. Y yo no sé por qué se me acababa la fe en ese momento, curiosamente, pero sin embargo lo decía, pero de todas maneras lo decía. Pasó año y medio, pero ya pasó el año y medio, ya llegó. Amén. 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 Si no hubiera tenido fe, llevaría año y 7 meses sin ello. Pero pasaron año y 6 meses y ya llegó un mes con él. Ya pasó. Ya lo logré. Porque persistí. Por eso el Señor también dice, orad siempre y no desmayar. ¿Qué es siempre? Cuando se prolonga el tiempo de la respuesta, teniendo usted fe. Porque si se prolonga el tiempo de la respuesta dudando, ahí se le va a prolongar toda la vida. Pero cuando se le prolonga el tiempo de la respuesta teniendo usted fe, no desmaye. Sígale, hasta que Dios conteste. Bueno, ¿entendieron esta parte que era importante? Amén. Muchos están sufriendo. Finalmente dicen que Dios no les contesta, pero no están orando correctamente. O están orando y están dudando, están razonando. Y entonces están anulando la oración. ¿Qué es eso? Un espíritu de incredulidad que está en usted, que lo trabaja para que pierda su tiempo de oración y no logre las cosas, para que no logre las cosas, para que no se glorifique Dios a través de las respuestas. Como que me estás trabajando, espíritu de incredulidad, y me tienes aquí dándome vueltica, ¿no? ¿Era usted? Te acabo de descubrir, ahora te voy a echar afuera, voy a dudar, voy a ayunar, voy a orar, te voy a reprender, te vas para afuera. ¿No te lo van a hacer? Amén. Otros se frenaron, no, así facilito es mejor. No, todo tiene un costo, hermanos. Todo tiene un costo. Entonces, si usted está en esa vuelta toda hora y enredado con razonamientos, que es que no se queda, pero que cómo, pero y a dónde, pero es que si yo, pero es que no, mi marido, ¿dónde está? Fuera todo eso. Un espíritu de incredulidad lo está trabajando, hermanito, ayude, ore y échelo fuera. Cuando se vaya, usted va a decir, lo va a pasar lo que dice la palabra. Le dirás a este monte, ¡quítate!
y échate en el mar. ¿Y qué va a pasar? Se fue. ¿Por qué no nos pasa? Porque no pagamos el precio de la oración y el ayuno. Por eso. Sencillo, es por eso. Aquí le dicen, no, tenga fe. Pero si yo tengo fe, y muy bueno. Sí, pero estoy diciendo, pero a eso, muy tan difícil. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahí el espíritu de incredulidad lo está trabajando. Pero si usted tuviera fe, y tu mercado, Señor. Ay, mi hermano, se lo digo que es verdad, le llega porque le llega, y le llega no mañana cuando ya esté, lo llega hoy. A mí me ha ocurrido. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Entendieron esta parte? Amén. Si lo entendieron, si no se habían dado cuenta que el diablo estaba trabajando con ese espíritu de incredulidad, ya saben por qué no pueden creer y no pueden recibir, ya saben por qué, échalo fuera en ayuno de oración, hasta que sienta que se fue ese espíritu. Uno siente cuando algo se va, que queda libre, uy, quedé libre. Uno sabe que quedó libre, pero hay que buscar a Dios con todo el corazón y hacer el sacrificio correspondiente. ¿Quiere títulos? Vaya a estudiar, vaya a trasnoche, vaya a hacer las tareas, vaya a hacer los trabajos, vaya a clases. Eso no es así tan papaya. Y obtendrá el título, y obtendrá el puesto, y obtendrá el sueldo que quiere. ¿Quiere que Dios le haga milagros, prodigios y señales y le arregle muchas cosas? Pues vaya, búsquelo. ¿Tiene un espíritu de incredulidad trabajándolo? Pues échelo fuera. En ayuno y oración, porque la Biblia dice que ese género de incredulidad solamente sale con oración y ayuno. Amén. No más. Entonces, cuando ellos ayunaron y oraron, eso echaban demonios como por deporte. ¿Sí o no? Pedro le dijo al cojo, no, está cojo, no, le falta un pie, no, levántese, ya, no. ¿Y qué pasó? Se levantó. Iba caminando, la sombra, uy, se levantó. La sombra. Era un hombre que oraba, ¿cierto? Que ayunaba y Dios lo respaldaba. Amén. Y cuando le tocó morir, ¿cómo murió? Crucificado. Boca abajo, ¿no? Sí, acaba para abajo. No salió profundo. Leamos Mateo 26 para hablar sobre esto. Verso 38. Cuando el Señor se fue al monte de Getsemaní a orar porque ya le iban a apresar para ser sacrificado, vean lo que pasó. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ahí es otra fase del Señor Jesucristo, otra faceta. Enfrentar los problemas que se le venían encima por estar haciendo la voluntad de Dios. Y era que tenía que morir para salvar la humanidad, para redimirnos de todos los pecados. Y tenía que enfrentar ese problemita. Y fue tan tremenda la angustia que sintió cuando llegó la hora de cumplir esa parte, que le dijo a Dios: mire, le dijo a los apóstoles, estoy muy triste hasta la muerte, me quiero morir, quiero desaparecer. Pero después le dijo en oración a Dios: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo enfrentó Dios los tiempos de angustia? Se postró